esta primera charla introductoria voy a intentar descubrir ese horizonte en el que Juan de la Cruz vivió una experiencia de la que nacieron unos versos y también de la que después surgió un comentario. Lo va a decir y lo veremos cuando recordemos el prólogo, la introducción. Pero aún a este prólogo quiero yo introducir también el libro con estas palabras, que me sirven para ahondar en lo que anoche indicaba. Tenemos que vivir nuestra fe cristiana en toda su hondura. Y tenemos que descubrir qué significa amar a Jesús. Porque a veces lo identificamos con un sentimiento afectivo, sensible, que se asemeja mucho a lo que nos gusta cuando pues, nos hablan de una persona que, pues lo que vemos en muchos sitios, los famosos ídolos de juventudes o de amantes de un deporte, pues se convierten en objetos amados, no en personas amadas. ¿Por qué? Porque al final proyectan nuestra propia imagen egoísta, como me quiero yo ver, pero como resulta que yo no soy ese, porque todavía no lo he alcanzado, amando a ese, me identifico con él y de alguna manera me realizo en esos sueños, en esas formas tan egoístas de ser. Voy a explicar un poco más. Quiero decir, tenemos una imagen de lo que somos o queremos ser que la fabricamos con nuestros gustos, con nuestras apreciaciones, con ese mundo de tinieblas que forman las envidias, los celos, la forma de ver la realidad marcada por un yo egoísta. Lo que voy a decir ahora es como para introduciros, pero que ahí está. Entonces todo eso en el fondo es un deseo que no nace de un amor puro. Nace de un amor, sí, pero de un amor egoísta. Un amor centrado en mí mismo. Y eso causa engaño, causa mentira. En el fondo, lo que acaba adueñándose de mi vida es lo que llamaríamos el espíritu del mal. Hay mucha gente que habla diciendo, mira, el demonio pues está ahí, tienta, y bueno, pues no hagamos también ahora una imagen del demonio en base a esa fabricación de objetivar cosas. La realidad también está dentro de nosotros. No son objetos, es nuestra propia vida. Y nuestra propia vida puede ser engañosa, y en ese sentido es mentirosa, y en ese sentido es demoníaca. El demonio es mi propia vida, nacida y brotada de mi cerrazón. Pero mira, pero fíjate, ahí me hablan de uno que tiene no sé qué y que de alguna manera como que le ha poseído el demonio. Vamos a ver. ¿Quién ha educado a esa persona? ¿Cómo la han educado? ¿Qué psicología tiene esa persona? Y uno se va descubriendo que en el fondo todo es un apaño de cosas que engañan. Ayúdale a ver la verdad. Ayúdale a descubrir el amor verdadero. Y esa vida se libera. No la puede enganchar el espíritu del mal. Porque no está en ese mundo sensible, engañoso, mentiroso, en el que nos metemos cuando nos cerramos. Pero resulta que Jesús dijo un día, el que me ama guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él.
Eso no lo ha dicho Jesús como una cosa mística, muy rara, extraña. Y entonces nadie puede aspirar a eso, porque para mí lo bueno es, pues, no ser malo. Y no ser malo, en el fondo, pues al fin es, sí, no hacer cosas malas, pero no salir de mí, claro. No amar olvidándome de mí y amando a Jesús. El que me ama guardará mis palabras. Entonces, ese encerrar dentro de mí la palabra de Jesús, que es la verdad de lo que soy, no lo amamos, porque no nos amamos con esa libertad y con esa grandeza. Nos amamos con esa pequeñez de que yo, si yo no, si yo sí, si yo no. Pero ese yo en el que tanto me aferro no es el que verdaderamente soy, es el yo falso que nace de este mundo exterior en el que vivo, de apariencias, de que me dicen que lo hago muy bien y entonces me siento muy contento. Pero no nos damos cuenta de que ese sentirse contento es el fruto de algo que me agrada egoístamente. Pero no es el fruto de decir, está reflejando lo que soy, la verdad de lo que soy. Entonces, por eso estoy insistiendo mucho en que vengamos a ser verdaderos, auténticos, reales, porque entonces seremos esa morada de la Trinidad. Ya lo veremos despacio, porque todo eso es lo que va a explicar la llama de amor viva. La llama de amor viva no se va a dedicar a contar místicas extrañas y raras, donde algunos extraordinariamente, porque Dios les quiere mucho, les da esas gracias. Sino la llama de amor viva vendrá a descubrir lo que es el hombre cuando en el fondo de su vida está viviendo el misterio de Dios. Este es el fundamento por el cual San Juan de la Cruz, descubriéndolo, pudo descubrir su vida con tal belleza que pudo cantar, oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma vida en el más profundo centro. Herir, lo sabemos todos, no es hacer daño, es todo lo contrario, es enamorar. Enamorar para poder vivir de ese amor, en herida de amor y en muerte de amor, porque muriendo vivo. Bueno, eso no es poética barata, es poesía sustancial, es conocimiento poético, que es el creador de vida. El conocimiento racional es creador de ideas, pero las ideas no me dan vida. Lo que me da vida es el amor. Entonces, no nos engañemos, es decir, no nos dejemos llevar por el espíritu del mal. Vivamos en la verdad de lo que somos. Y no podemos descubrir la verdad de lo que somos si no acudimos a Jesús. Y no acudimos a Jesús si no nos lo descubren aquellos que tienen los ojos limpios para mirar y el corazón abierto para recibir ese mensaje de Dios que Jesús nos trae. Jesús solo pudo hablar a unos poquitos, los apóstoles, y ellos fueron los encargados de transmitirlo. Y luego en el seno de esa iglesia se transmitió el mensaje de Jesús. Y dentro de esa iglesia ha habido personas que, viviendo en esa hondura espiritual, nos despiertan a la verdad de lo que es el mensaje de Jesús. Por eso acudimos a los místicos, no para decir el Evangelio por un lado y los místicos por otro, sino el Evangelio leído en la verdad de lo que es el Evangelio, se lee cuando una persona que tiene espíritu nos lo lee con espíritu. Claro que si yo viviera en no sé dónde y en no sé qué, a lo mejor era santa no sé quién o san no sé cuántos, pero afortunadamente vivimos en el lugar y en el país donde la Iglesia reconoce que han surgido los dos grandes místicos cristianos más profundos. No dice que fue místico a lo mejor un San Alfonso María Ligorio,
No, fue un gran moralista, un gran animador de la vida cristiana, para luego descubrir a Jesús en verdad, ¿no? Pero la experiencia de Jesús no brota de sus escritos directamente. Bueno, luego después, si nos comprometemos y somos honrados y acabamos purificando nuestro yo, vendremos a esta experiencia mística. Pero los místicos, por excelencia, son San Juan de la Cruz y Santa Teresa en la Iglesia. Pues el tener la dicha de poder acercarnos a San Juan de la Cruz es venir a leer el Evangelio con espíritu, con vida. Y es lo que queremos hacer. O sea, no queremos ni mucho menos venir a una especie de círculo de místicos pues evanescentes que se van del compromiso encarnado de Jesús. No, no. Claro que saliendo de aquí habrá amor a los pobres, habrá entrega al prójimo, habrá... ¿Por qué? Porque lo conlleva el trato con Jesús, pero eso nace y brota, vuelvo a deciros, de unos deseos, que es lo que me lleva a alimentar mi vida en Dios, que son angelicales, por eso también los ángeles no son algo que está fuera de mí, está en mi vida, ese espíritu de amor puro, de deseo puro de amor, que Dios va poniendo en mí. Y así voy alcanzando ese gran misterio, que es el misterio de la Trinidad, que es lo que van a cantar estas canciones. Toda la llama de amor viva es llegar a como sintonizar con la vida del hombre vivida en plenitud. ¿Cómo suena mi vida cuando suena a Dios? Pues con las canciones de la llama. Con las canciones de la llama. Todo lo que es la vida humana vibrando en clave de Dios, Dios Trinidad, eso es lo que cantan las canciones. Y eso a veces es tan sublime que acabará diciendo San Juan de la Cruz, ya no sigo más, porque esto es inefable. Luego dirá, para gloria de Dios, pero en la primera redacción es que no pudo decir ya más, se quedó como, pues así decir, hablándolo en un lenguaje que no es nada poético, con la boca abierta, pero no con la boca abierta de uno que está atontado, sino con la boca abierta de uno que está admirado. Bien, pues este sería el contexto evangélico de que tenemos que amar a Jesús, guardando su palabra, ese es llegar a descubrir lo que somos, para que verdaderamente en nosotros, en nuestra vida, viva Dios, viva la Trinidad. Por favor, esto es, pero vamos, cuando la Trinidad vive en mí, no vive ahí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, gloria. No, no mires allí, que no está ahí. Porque si hago así, ya estoy pensando en que la Trinidad está ahí y la tengo que ver con tres caritas y con tres... Allí nos pasa que no hacemos más que poner a Dios como enfrente. ¿Por qué no le dejas entrar en tu vida? Ay, pero entonces no sé cómo imaginármelo. Pues claro, porque no es para imaginarlo, es para vivirlo. Entonces, claro, eso es lo que nos pasa, que como se nos hace inimaginable, pues ya no lo creemos. Valiente engaño la imaginación. Porque ese Dios que nos imaginamos trinitario, al que rezamos el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pues es el de mi imaginación, y no es. Es engaño. O sea, por eso os estoy insistiendo tanto en esto que Jesús también decía, que el padre de la mentira es el demonio y que os puede engañar. Y he rogado mucho por vosotros para que no os dejéis llevar de eso. O sea, pensad lo que significa que Jesús nos diga el Evangelio que rogaba para que no nos dejara engañar el demonio. Ah, sí, porque como es muy malo me va a hacer daño. No, porque yo soy tan cerrado en mí mismo que me dejo envolver en mis engaños y en mis mentiras, que es mi imaginación. Y por eso Jesús está pidiendo para que salga de mí. Pero es que al mismo tiempo está pidiendo para que salga de mí,
pero no para que salga de mí y entonces me vaya a no sé dónde y entonces me imagine no sé qué, porque sigo otra vez dentro de mí, sino para que me vaya de mi imaginación y entre en mi yo verdadero. Guardar la palabra de Jesús es hacer posible que el proyecto de Dios, que es la palabra, venga a encarnarse en mí. Mi vida no puede ser algo etéreo o algo simplemente marcado por mis razones o algo marcado por mis gustos. Mi vida tiene que ser algo encarnado, pero marcado por el querer de Dios. Voy a poner ejemplos que os van a parecer un poco extraños. Resulta que yo, cuando nací, y no lo sabía, porque claro, yo no me lo escogí, pues tenía una lesión de corazón. Y resulta que con la lesión de corazón, pues chico, ya estoy fastidiado toda la vida, porque claro, pues que tengo que tomar una pastilla. ¿Y por qué Dios me daría a mí esto? Y uno empieza a pensárselo en el sentido imaginario. Pues claro, porque yo, pues en fin, ya Dios no me quiere tanto, porque al otro no se lo dio. Y hacemos todo un proyecto de lo que es el querer y no querer de Dios en base a algo tan accidental como es tener un cuerpo con un corazoncito un poco estropeado. Es que tenía que ser perfecto. No, lo que tiene que ser perfecto es la persona, que se encarna en un cuerpo que por ser una realidad que es orgánica, pues puede tener sus defectos, pero no son defectos ni morales, ni espirituales, ni siquiera biológicos. ¿Por qué? Porque la naturaleza es muy rica. Y entonces da corazones más grandes, corazones más heridos, no da máquinas perfectas, porque la perfección de la máquina es una perfección anormal. Es decir, anormal en tanto en cuanto solo responde a la matemática, pero no responde al amor, no responde a la vida, no responde... Entonces, tenemos unas concepciones de lo que es lo bueno y lo malo marcadas solo por unos criterios egoístas. Eso estaba diciendo. Encarnar el proyecto de Dios, es decir, en esta realidad corpórea que me tengo que encarnar, que es este cuerpo con un defecto, diríamos, orgánico, mi corazón no funciona bien. En esta realidad psíquica, chico, yo es que cuando levanto por la mañana y no veo el sol, es que me hundo. Y el otro dice, pues a mí no me pasa nada, porque ni miro por la ventana, porque no me preocupo. Pues oye, pues es que tú tienes un psiquismo que está muy ligado a la naturaleza y de alguna forma, pues ese psiquismo con la luz se anima y cuando falta luz se hunde. Pero eso no te lo has dado tú, porque tú no has ido buscando esa forma, sino que, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Ay, pues yo quisiera ser... No, hombre, eso también se encarna, y se encarna en tu realidad, que es vivirlo. ¿Dónde está la clave? En que yo descubra todo eso desde el proyecto de Dios para mí, para que Dios pueda llegar a plasmar un sujeto único e irrepetible, no una maquinita que es igual en todos, pues tengo que tener esa realidad de mi psiquismo así. Entonces, cada uno no es que haga una introspección y analice perfectamente lo que es, porque eso nunca lo podemos saber, porque el misterio está más allá. ¿Y el misterio está más allá en qué? En que Dios así me puede alcanzar y ser todo para mí y yo todo para Él. Pero siendo esa persona única, irrepetible, que soy yo, si yo no me acepto como soy y no llego a descubrir esa verdad de lo que soy desde Dios, entonces, lógicamente, nunca me uniré a los demás. ¿Por qué? Porque seré un envidioso, porque querré ser como ese, seré un acomplejado, que nunca se vale para nada, porque como él no vale para nada, y nunca seré el que tengo que ser para todos. Entonces, este es el gran riesgo, que cuando queremos ser tan santos,
Nunca somos nada. ¿Por qué? Porque no soy el que tengo que ser. Cuando soy el que tengo que ser, porque hago verdad lo que Dios quiere en mí, entonces sí que soy para todos, como lo fue Jesús. Y entonces sí que soy realmente el que Dios puede plasmar con verdad y con autenticidad. Si tuviéramos este proyecto de Dios en nosotros, entonces sí que realmente la humanidad sería una, como lo pensó Jesús, que todos sean uno. La unidad no se logra en la uniformidad de todos igualitos, porque entonces no hay unidad, lo que hay es una especie de amontonamiento de cosas que no se pueden juntar, porque como son iguales se rechazan. Se pueden unir cuando cada uno es único, irrepetible, y entonces todos se complementan en ese misterio de la unidad. No hemos caído en la cuenta de ello. ¿Por qué? Porque nunca nos hemos intentado realizar desde este proyecto trinitario que aparece aquí en la llama. La llama es el descubrir ese guardar la palabra de Jesús para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivan en mi vida. Y solo pueden vivir en mi vida si mi vida es la que tiene que ser desde Dios, encarnada en la realidad corporal que soy, en la realidad psíquica que soy, y viviendo el amor, que es la fuente de la vida, que se encarna en mí. Solo así. Pues ahora también os voy a dar otra pista para que, de alguna forma, cuando leamos todo esto, nadie diga, pues eso no es para mí. Porque entonces estamos haciendo el tonto. Venir aquí para escuchar una cosa que no es para nosotros, pues para eso nos vamos. O sea, tiene que ser para mí y para encarnarlo. Entonces, hay otra cosa que os puede ayudar, porque San Juan de la Cruz lo va a decir de este modo, primero poético y luego declarando la poesía, y extendiéndose, y también dando a entender cómo realmente la vida nos va fraguando para esto, porque no se hace como por una varita mágica, se hace por una vara mágica que es más maravillosa, que es la historia. La historia es la que nos realiza. Yo he nacido en tal día, llegaré al fin de mis días y viviré en este periodo y en este espacio de tiempo. Mientras eso sucede, mi vida se va como transformando. Y cuando se ha transformado, descubre el horizonte eterno en el que vivo. También. Pero lo que os decía, esto que San Juan de la Cruz va a explayar nada más y nada menos que en una obra que se llama La llama de amor viva, Santa Teresa nos lo cuenta con su forma y con su estilo, no lo he traído aquí directamente el texto, pero os lo cuento, en una cuenta de conciencia, muy sencillita, que os va a ayudar a entender lo que luego después vayamos viviendo. Cuentas de conciencia Santa Teresa son esos relatos que nunca hubiéramos podido tener en la mano, nunca. ¿Por qué? Pues porque lo escribía para su confesor y pensaba que efectivamente pues su confesor no iba a ser el que lo iba a publicar porque era de conciencia, y la conciencia no. Pero ella era una mujer tremendamente inteligente y sabiendo que en aquel tiempo las comunicaciones no iban muy derechas y te podían perderse muchas cosas, pues si le daba una relación a un confesor, pues dice, no sea que se pierda. O sobre todo, si se lo daba en mano, no sea que él lo pierda y no sepa lo que le he escrito, pero yo lo tendré. Entonces hacía copias, siempre hacía copia, de cartas también. Por eso dice, escribió 1000 cartas, 2000. ¿Por qué? Porque copió 2 veces la carta. Bueno, y en estas relaciones de conciencia ella las guardaba en una arquilla que tenía, que lo cuenta, porque cuando escribe a su hermano Lorenzo, dice, mándeme esa arquilla, que tengo todo en San José, donde tenía tomadas las notas, se ve que ahí guardaba todo. Cuando ella murió ya tenía fama de santa, y entonces en lugar de coger y romper todo, para no andar guardando y no guardando, pues tuvieron el acierto de guardarlo. Y no solo el acierto de guardarlo, sino que el padre Rivera, que era un jesuita, que la quería mucho y que se jugó la vida, porque de alguna manera él era un gran profesor en la universidad, y el general de los jesuitas le decía, pero leyendo bobaditas de una monja, dedíquese a estudiar la escritura y a enseñar escritura. Y él decía, si supiera qué monja es, no me diría esto. Y efectivamente, no le hizo mucho caso y escribió la vida
y luego la publicó, La vida del padre Ribera. Pero como cogía documentos, pues copió todas las cuentas de conciencia. Y un padre que hay aquí, el padre Salvador, pues ha ido justamente al archivo histórico donde está el manuscrito del padre Ribera y en los apéndices tiene copiado exactamente las cuentas de conciencia. Entonces, como eran muy fidedignos, eran como notarios, escribían y leían con rectitud lo que se ponía, pues tenemos las cuentas de conciencia ya con la certeza de que eso es lo que escribió Santa Teresa, aunque ya los papeles, como eran papeluchos, pues se acabaron perdiendo, claro. Y en una de esas cuentas de conciencia, una que escribe después de haber tenido muchísimos problemas, porque la pobre, pues sí, aparentemente decimos, como era muy emprendedora y tal, todo le salía bien, o le salía mal, como le pasaba en Salamanca, que el vendedor de la casa pues la insultaba y bueno, yo qué sé, la pobre lo que sufrió. Y claro, eso la hundía, psicológicamente también la hundía. Y estando en ese, diríamos, estado depresivo, por así llamarlo de alguna manera, que no era depresión orgánica, pero sí que era estado de ánimo hundido, pues dice que de repente, como que lo que llama ella visión intelectual no es que de repente vea como imaginando, pero tampoco que vea como razonando, porque también decimos, ya veo el problema, ya lo resuelvo. No era una visión racional, sino una visión que iluminaba su vida. ¿Y esa visión cuál era? Pues que en su vida, en su alma, su vida, estaban las tres personas divinas. ¿Y en qué lo distingues? Ay, pues que una tiene barba, la otra tiene pelo más largo. No se le ocurre decirnos eso. Tres personas distintas en el misterio de Dios que envuelve mi vida, no porque son tres caras, sino porque son tres formas de proyectarse en mi vida. Dios se proyecta en mi vida porque es la fuente del amor en la que nazco. Pero eso viviéndolo. Yo no soy amor porque tengo fuerza de voluntad y amo y no amo, sino porque mi voluntad está totalmente movida por el amor de Dios. Pero al mismo tiempo me siento llamada a plasmar mi vida entregada como lo hizo el Hijo de Dios. Y ese es el don que me da el Hijo. Ese es el don del Hijo, que se hace en Jesús modelo de mi vida. Pero no modelo de mi vida porque yo quiero ser igualito que Jesús, que llevaba el pelito. No, porque yo quiero ser como Jesús, porque se abrió a la voluntad del Padre, porque no había dos voluntades, sino que el proyecto de Dios le conquistó y no podía hacer otra cosa. Pero ¿cómo le conquistó ese proyecto de Dios para realizarlo? Porque sabía que tenía la fuerza del Espíritu. Pues igual Santa Teresa siente que la fuerza del Espíritu la va a mover a hacerlo. Y esa visión es la que le dio el horizonte en el que vivir. Y ya se acabaron las visiones imaginarias y todo. ¿Por qué? Pues porque desde entonces vivía en ese misterio de Dios. El Padre vendrá y haremos morada en él. Esa inhabitación de la Trinidad no es que tres personas se colocan ahí en medio de mi vida, que las tengo que imaginar y no sé cómo imaginarlas porque es muy difícil, sino tres formas de vivir la presencia del Dios misterioso de mi vida, sintiéndolo, haciéndolo vida en mí. Su vida pasa por mi vida y entonces eso es la verdadera unión. Esta experiencia teresiana la tuvo pues por el año 1570 y la siguió desarrollando y viviendo en toda su vida. Y cuando ya conoce a San Juan de la Cruz, ella ya ha vivido este misterio de la Trinidad. Pero San Juan de la Cruz no lo ha vivido así, porque no era, como ella, una persona que hubiera desarrollado su conciencia cristiana en plenitud. Había desarrollado su conciencia cristiana con lo que es la ciencia teológica, y entonces así pues había sabido sí que efectivamente hay un misterio de Dios, que es un solo Dios y tres personas distintas, y había leído seguramente a otros autores, como desde Santo Tomás y la Suma, a otros autores que lo explicaban.
pero nunca lo había experienciado. Y sobre todo no lo había experienciado de esa forma tan profunda como Santa Teresa a través de la humanidad de Cristo. Y por eso San Juan de la Cruz no llega a plasmar ese misterio trinitario hasta que no ha conocido a Santa Teresa y pasa tiempo. Por eso, en el diálogo de Teresa de Jesús con Juan de la Cruz, ella le inculca toda esta verdad trinitaria, que luego revierte en estas experiencias sanjuanistas, que son las que dan origen a este poema. O sea, San Juan de la Cruz nos acabará descubriendo esta verdad del misterio de Dios en estos versos de la llama, porque ha experimentado eso que Santa Teresa dice. Lo que pasa es que Santa Teresa lo va a decir así, como os digo, en breve, en 4 líneas, luego lo hablará con mucha más hondura en las moradas, por supuesto, ya por 1577, y libros, las moradas séptimas es eso, pero lo dice con otro lenguaje. San Juan de la Cruz lo dice con el lenguaje poético. Pero, y ahora ya con esto también os adentro en lo que tenemos que leer de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz no hace un poema inspirándose, pues, en los símbolos, diría, contemplándolos en las realidades sensibles. ¡Ay, qué bonito este fuego! ¡Ay, fíjate cómo suben las llamas! ¡Ay, qué bonito es el vivir de las plantas! No está haciendo una poética nacida y brotada del mundo sensible, sino de la hermosura de la propia vida. ¡Qué obra maravillosa creó Dios creándonos y haciéndonos, dándonos el ser! Entonces, fijaros, la belleza que inspira a San Juan de la Cruz es entender su vida desde Dios como la obra que refleja la gran, diríamos, hermosura de Dios conocido por sus obras. Dios me enamora y me siento enamorado de Dios porque sus obras, yo que he sido creado por Él, soy una maravilla. Pero no una maravilla sensible. Ay, claro, porque fíjate, cada uña, la de células que tiene, eso es una consideración puramente imaginaria. Sino el amor que vive en mí cuando lo dejo despertar. No es una joya. No es una belleza única. Entonces, eso es lo que a San Juan de la Cruz le inspira, le hace sentir esa capacidad creadora que es la poesía, que hace de las palabras verdaderamente obras de arte. Porque yo podré decir mucho, uy, el otro día en las hogueras de San Juan, cómo subía el fuego, qué maravilla. O yo puedo decir, ay, el otro día, qué maravilla, cómo aquellas 2 personas parecía que se querían. O yo puedo decir, ¡ay, qué barbaridad! Lo que es el ver crecer los campos, qué vida hay en ellos. Pero si yo digo, oh llama de amor viva, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A esa llama? ¿A aquella pareja de enamorados? No, a una realidad que está por encima de todo eso, que es el Espíritu Santo. Entonces vuelvo a insistiros, con el barro de una lengua que habla solo de cosas sensibles, yo puedo crear una belleza tan grande como son unos versos que están expresando lo inefable. Lo inefable. Porque, ¿qué digo yo cuando digo llama de amor viva? Pues algo que no puedo decir. Entonces, esto es lo que yo os invito a ahondar. Unos versos que él va a ir declarando, pero ya a sentirlos desde el principio como fruto de esa experiencia única de Dios en la vida del propio San Juan de la Cruz
que es la que le inspira. Sabéis que, bueno, no lo digo yo, lo dice la gente, no la gente así, sino los grandes poetas, Dámaso Alonso y cualquiera, se quedan admirados siempre. Porque es verdad que en el mundo de la poesía la gente despierta unos valores únicos, pero nunca llegan a la hondura de San Juan de la Cruz. Lo han dicho los poetas. La poesía de San Juan de la Cruz trasciende el nivel poético del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a deciros, el punto de inspiración no es los sentidos, sino el espíritu mismo del hombre, la verdad más honda de lo que somos. Entonces, por eso la poesía de San Juan de la Cruz llega a lo nuclear, llega al hondo. Cuando ahora leamos estos versos, pues vengamos al menos, a no querer leerlos con unos sentidos tan pobres y cerrados que no se despierten a la verdad, al amor, a la entrega que encierran. Por eso os digo, para leer a San Juan de la Cruz, para venir a encontrar a San Juan de la Cruz, no es decir, es que es para muy pocos. No, es para todos, pero hay que prepararse. Y prepararse, en principio, es despojarse de muchos prejuicios, de muchas formas de acercarse a él que no han. Y no penséis que es, claro, pues esto será para los santos, que la Iglesia canoniza. No, para todo hombre que busca de verdad. Porque es la verdad del hombre la que encierra el poema de San Juan de la Cruz. Vale. Entonces ya estamos como en la pista, como os decía, para podernos acercar a la obra de San Juan de la Cruz, en la que vamos a pues, dedicar estos días y vamos a estar a gusto leyéndole y sobre todo dejando que él nos hable. Es su gran, diríamos, deseo, porque lo que él ha vivido, hay un prólogo muy bonito también a los dichos de Luz y Amor, en los que él dice, con humildad, pero también con ese talante educado y cortés, de que no dice yo soy el que más sabe, sino que porque yo, aunque lo he recibido, no sabré vivirlo como verdaderamente hay que vivirlo. Y por eso lo transmito para que otros con más espíritu que yo lo vivan. Bueno, no vamos a hacer comparaciones, pero sí vamos a decir, adelante, porque si tú lo has dado a entender y lo has puesto en verso y lo has declarado después en una prosa preciosa, pues vamos a dejarnos impactar por esa lección, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a ir haciendo estos días, volviendo a recordar lo que escribió San Juan de la Cruz, pero teniendo muy presente que no es una doctrina. No es una doctrina. Es una manera de acercarnos a un testimonio de vida que por ósmosis también va a entrar en mi vida. Porque si yo me diluyo en ese agua viva, pues también seré agua viva, metiéndome en ella. Entonces, esto es lo que yo intento, que la lectura de estos versos y de esta... Yo entiendo que alguna persona que a lo mejor es la primera vez que viene y viene de contextos distintos, en donde las meditaciones son siempre meditaciones, diríamos, de tipo más bien ascético, para reformar mi conducta, para corregir unos vicios, de repente que no me hablen de eso, pues me desconcierta. Me acaba diciendo, pues yo aquí a qué he venido, no tengo que hacer nada. ¡Qué acierto! No tengo que hacer nada. Ojalá lo dijéramos, porque entonces podríamos decir, es que sé quién lo va a hacer, que es Dios en mí. Y ese caer en la cuenta de que Dios tiene que hacer en mí no es de cabeza, es de experiencia. Y claro, si llego a caer en la cuenta de que ya no he venido a un sitio
donde me van a decir lo que tengo que hacer y lo que tengo que corregir, sino por medio de San Juan de la Cruz, ver lo que Dios hace en mí, es un gran acierto. La vida cambia y la vida evangélica se hace presente en mi vida. Si no, lo que se hace es la vida de unas buenas personas que dicen que a través de Jesús han conocido el bien, pero que Jesús y el bien lo viven de un modo muy externo. El bien y la bondad, que es Dios, se viven desde Jesús cuando se hay experiencia profunda de Dios. Bien, y esto es a lo que de alguna forma nos ayudan los grandes místicos, y la Iglesia los sigue teniendo en el seno y los ha colocado como maestros y doctores. No quiero ser en ningún modo una especie de crítico tonto, pero sin ser crítico, diría yo, vamos a escuchar las charlas de todos los ejercicios que se están dando en el mundo y de todo. Y yo no digo que no se cite a San Juan de la Cruz, que se cita, pero que se desarrolle toda su experiencia para que se asimile, difícilmente. Se cita alguna frasecita porque va muy bien, pero hacer de la frase vamos a ver qué quiere decir, y acercarse a San Juan de la Cruz y empezar a despertar a todo lo que él dice, se quedan con la frase y en medio de un contexto que a lo mejor es puramente ascético. Entonces, vuelvo a deciros, demos gracias a Dios que nos va a permitir acercarnos a San Juan de la Cruz con esta pobreza, porque no queremos decir que lo sabemos, pero esta pobreza que nos quiere hacer también humildes y sencillos para que se nos revele lo que Dios quiso decirle. Porque sabemos que Él está deseando, San Juan de la Cruz, que lo que a Dios le dio sea para todos. Nos puedes encontrar en Susurro de Dios.